buenos días queridos telepensantes, ya es martes 19 de noviembre y vamos a dar inicio a nuestro resumen de noticias, pero antes tengo que recuerden que este es el canal de la Batalla Cultural. Entonces este 30 de noviembre en Temuco a las 6 de la tarde la productora Poiesis organizó una conferencia de la Bane. Normalmente muchos de ustedes reclaman que las conferencias o todas estas actividades son en Santiago y alrededores y que nunca pasan en regiones. Bueno, ahora tenemos esta buena noticia, la Bane viaja a Temuco. Toda la información ustedes la pueden encontrar en www.poiesis.cl. Ahí ustedes podrán comprar las entradas y todo lo demás. Así que están cordialmente invitados, participen, sean parte de todo esto, de esta batalla cultural, inviten gente para que se forme, para que sepa lo que realmente está pasando en nuestro país y en el mundo. Y obviamente también tengo que recordarles que ya el Partido Nacional Libertario es un partido en formación. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sea declarado como partido? Se preguntarán ustedes. Bueno, necesitamos conseguir una cantidad mínima de militantes. Y para eso tenemos que invitarlos a ustedes a militar en el Partido Nacional Libertario. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Ustedes entran a la página web del CERVEL, cervel.cl. En esta página ustedes entran al ítem trámites y en este ítem ustedes pinchan y buscan la opción militar en el Partido Nacional Libertario. Es súper fácil, lo pueden hacer con la clave única y la verdad es que los necesitamos para dar el siguiente paso de la batalla cultural a la batalla política, porque no solamente podemos quedarnos en debatir, ¿no? Cuáles son las ideas correctas, cuál es la forma correcta de avanzar en nuestra sociedad, sino que tenemos que hacer algo más que todo esto. Y por eso necesitamos un ala política y el Partido Nacional Libertario nace y viene a cubrir este espacio dentro del espectro político. Así que somos 70.000 en este canal, más de 70.000 en realidad, queridos telepensantes. Si cada uno de ustedes milita, ya logramos constituir varios partidos. Así que inscríbanse ustedes, inscríbanse a sus tíos, a su abuelo, a sus primos, a su hermano, a todos sus parientes y a todos sus amigos para que podamos rápidamente constituir el partido y el próximo año podamos llevar candidatos. Comenzamos con las principales noticias de hoy. Un hombre fue acribillado cerca del metro Santa Lucía, sector Alameda. No es como que el crimen organizado se esté disminuyendo, no es por eso que no hemos hablado en este programa, sino que lo hemos hecho en virtud del tiempo, porque la contingencia política ha estado muy ardua, pero como ustedes pueden ver se está efectivamente ampliando el territorio, como dicen los políticos. O sea, en Santa Lucía un hombre acribillado, esto lo estábamos viendo en comunas como Estación Central y otras tantas más, pero en Santiago Centro, sector Santa Lucía, no estábamos viendo este tipo de crímenes, ahora ya llegaron. Esto fue a plena luz del día, ayer al mediodía, y todo fue porque un inmigrante ilegal ajustició a otro inmigrante legal que el día anterior había intentado asesinarlo. Así fue una especie de revancha. Ustedes están viendo esto en la pantalla, el individuo iba en moto, un modus operandi más o menos conocido, cuando quieren acribillar a otras personas. Bueno, esto ya lo estamos viendo en el sector Santa Lucía. Gracias a Dios, ninguna bala loca impactó a ningún transeúnte, a ningún ciudadano honesto, ¿no? Gracias a Dios, insisto. Y obviamente la gente que transita o vive en el sector habitualmente está apanicada, pues. Eso no es normal. Otros crímenes hubo también, pero no los vamos a hablar en virtud del tiempo. Ahora, ustedes tranquilos que los parlamentarios del Partido Liberal presentaron la siguiente reforma constitucional. Vamos a ver el video, señor director. Bueno, hoy día como diputado animalista de la región de Antofagasta, vengo acompañado del diputado Vlado Mirosevich, Luis Maya y la bancada liberal para presentar al ministro Elizalde una reforma constitucional, porque hoy día la sociedad ha ido cambiando y los animales necesitan ser considerados en la Constitución como seres sintientes y no considerados como hoy día está la actual legislación como cosas, como muebles. Hemos venido también con varias organizaciones y a nivel nacional también muchas están muy pendientes de esta reunión donde hemos solicitado poder ponerle urgencia a esta reforma constitucional de la bancada liberal para ir avanzando de una vez por todas en la defensa de los animales. Hoy día la ciudadanía requiere terminar con el maltrato animal,
requiere que los animales finalmente tengan una consideración de seres vivos, seres sintientes, y para eso este proyecto es fundamental. Hoy día podemos marcar un antes y un después en la historia del bienestar animal y esperemos poder avanzar, ya que sabemos que el presidente Boric tiene un compromiso con la defensa de los animales y esperemos que antes que termine este gobierno poder tener esta reforma despachada y finalmente que Chile, nuestro país, pueda dar un ejemplo al mundo de que acá se considera a los animales como seres sintientes de una vez por todas. Bueno, ahí respaldados por el candidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, ¿no? Miren qué nivel de seriedad. Y con extrema urgencia para nuestro país tienen que ser declarados los animales seres sintientes. O sea, a ver, ¿qué otro crimen hubo ayer? ¿Qué otro delito? A una señora le quitaron el auto en Las Condes, iba con sus 2 hijos en la camioneta. Le quitaron la camioneta. Pero, súper prioritario, súper. O sea, necesitamos que los animales sean seres sintientes, porque ya no resiste más esta situación de que no sean seres sintientes. Con urgencia. Claro, les queda poco en el Congreso, tienen que implementar el mamarracho, mientras la vida de los chilenos corre peligro todos los días. Hoy se retoma la formalización de Manuel Monsalve. Recordemos, fue detenido el jueves pasado, con todo un show de la prensa. Lo siguieron durante todo el día, literal, desde Viña del Mar hasta que estuvo todo el día detenido en la PDI. Un show del tipo reality, ¿no? Yo la verdad no sé si esto se puede llamar informar, porque en paralelo están pasando otro montón de cosas en el Congreso, por ejemplo, que se está discutiendo la ley de presupuesto. Sin embargo, es más relevante mostrar el cuartel de la PDI en donde está detenido Manuel Monsalve. No sé, es que es insólito. Más importante que los debates o presupuesto en el Congreso. Una cosa extrañísima. Vimos que la declaración de Boric ante la PDI fue voluntaria, supuestamente, que fue, la leímos, estuvimos hablando de esto ayer, fue prácticamente lo mismo que dijo en este punto de prensa, larguísimo, que todo el mundo le decía que dejara de hablar, incluso se peleó con una de sus asesoras, pero al parecer omitió ciertos detalles el señor Boric. Miren, vamos a ver ciertas incongruencias que nos envía el señor director en un video. Por favor, vamos a ver el video. De las cámaras, en el punto de prensa el presidente lo que dice es que Monsalve le dijo que él había revisado las cámaras con ese mismo énfasis, como que él le pide la revisión de las cámaras a un conserje. Lo que me dijo el subsecretario Monsalve ese día en la noche es que había revisado las cámaras y había visto en las cámaras que había llegado con esta persona. Y además el presidente habla de una denuncia de índole sexual y no derechamente de un delito de violación, que es lo que le reconoce al fiscal, sabe desde el primer momento en que habla con la ministra Toa. Ese martes nosotros tomamos conocimiento que existía una denuncia por delitos sexuales. ¿Cómo se explican esas diferencias? Y si es que hoy el gobierno también reconoce que fue un error mantener esas 48 horas extra a Monsalve en el cargo. Usted plantea que no sabía en qué consistía la denuncia, pero que sí sabía que se habían pedido las cámaras para ver, lo cito literal, usted dijo, para ver en qué estado habían llegado al hotel. Entonces, ¿sabía o no sabía los detalles de la denuncia? Sabía los detalles de la denuncia. Si la denuncia... Y si le dice que tiene que revisar cámaras para ver en qué estado llegó y hay una denuncia de abuso sexual, eso tampoco le causó ruido para tomar decisión inmediata, entendiendo que es un cargo de su confianza y está a cargo de la seguridad del país. O sea, yo no juzgo las acciones privadas que en un día no laboral realice a cualquier persona. Evidentemente que son instancias distintas, una ante la Fiscalía, otra en un punto de prensa, pero son declaraciones del todo coherentes. El presidente, cuando se le pregunta por la revisión de las cámaras, él se sorprende. Hay un gesto que nadie podría negar, que es un gesto de sorpresa del presidente. Dice que no tenía información de esa denuncia. Tenemos entendido que ya el Ministerio Público ha abierto otra carpeta de investigación en contra del subsecretario Monsalve por obstrucción a la investigación y también bajo la ley de inteligencia, aparentemente por haber solicitado toda esta investigación a las policías respecto a la obtención de estas cámaras. No tenía esa información. Y dice que él le dijo que él revisó las cámaras por decisión propia, como que él se las pide al conserje. Después nos enteramos que el presidente estaba al tanto de que que Monsalve le pidió a la jefa de inteligencia de la PDI. Entonces usted comprenderá que ante una noticia totalmente en desarrollo, sería también irresponsable decirle en ese mismo momento, ¿sabe qué? Usted se va. No cuadran muchas cosas, ¿no? Carolina Toa, en tanto, en su declaración dice que se enteró por el director de la PDI de lo que había pasado con Manuel Monsalve, que la llamó por teléfono el 15 de octubre en la tarde. Vale decir, no se enteró por Manuel Monsalve. Les voy a leer. Ante esto, según su declaración, Serna, que es el director de la PDI, señaló
que en vista de la investigación por delitos sexuales, la PDI había ido a revisar las cámaras del hotel y se habían encontrado con que otros PDI ya habían ido previamente, a los que usó Monsalve por la ley de inteligencia. Descubrieron que había habido una instrucción de inteligencia policial ordenada de una solicitud del subsecretario porque tenía 12 horas borradas en el día de los hechos que se investiga. Imagínense ustedes. Con esto, Toa aseguró que Serna, recuerden el director de la PDI, le dijo que la información del entonces subsecretario coincidía con lo que decía la víctima, que en el fondo ninguno de los dos recordaba lo que había pasado. Precisó. Luego, según ella, según Carolina Toa, le contó a Boric lo que le había comunicado Serna, el director de la PDI, porque Boric supuestamente no sabía nada. Y entonces Boric le dice a Toa que debiesen hacer una reunión los tres. Toa, Boric y Monsalve, reunión que jamás existió. Luego, ese mismo día, a las 10:30 de la noche, Serna le dice a Toa que Monsalve debe ir al hotel porque va la PDI hacia allá a hacer una diligencia. Esta es la llamada que se detecta de Toa para avisarle a Monsalve que vaya al hotel. Ahora, con respecto a la declaración de Boric, es bastante lo que se está cuestionando. ¿Por qué? Recuerden que la publicó el medio de Clínica. Porque hay varias interrogantes que quedaron dando vuelta y además no se publicaron las preguntas que supuestamente hace el fiscal. ¿Qué se está diciendo? Es que al parecer esta declaración de Boric no fue presencial, fue una declaración de oficio, versus la declaración de Carolina Toa que sí fue presencial. Supongo que después de esto lo irán a citar, ¿o no? A Gabriel Boric. ¿Se dan cuenta de que el presidente de nuestro país está directamente involucrado en un crimen de esta connotación? De abuso sexual, violación reiterada, mal uso de la ley de inteligencia, obstrucción a la justicia. Todo eso se está investigando en esta situación. Y el presidente de nuestro país tiene que declarar en este tipo de causas. Ya anda en el extranjero. Ya les voy a hablar de esto más adelante. Dando clases de moralidad, si eso es lo peor de todo. ¿Ustedes creen que esto no repercute? ¿Ustedes creen que en el extranjero no se enteran de todo esto? Obvio que sí. ¿Para qué hablar de los otros casos, como el de la ex polola, que está involucrada en un caso de corrupción, el caso Procultura? ¿Para qué hablar de su amigo cercano, el fundador, el representante legal de Procultura? Ese es el presidente de nuestro país. Increíble. Bueno, ahora además se conoce todas las cosas que pasaron en el trayecto. ¿Por qué? Porque se publicó la declaración del taxista. Y el taxista explica varias veces que la víctima se acerca a pedirle auxilio, pero que él no supo cómo actuar porque todo hacía parecer que ellos eran pareja y como la víctima estaba en estado de ebriedad y al parecer también él dice que estaba drogada, él no sabía qué era lo que tenía que hacer. Incluso al punto de que ella se baja del auto, corre a la calle a pedirle a los autos que se detengan y sacude las manos de esta manera para pedir auxilio. A ese punto es lo que explica el taxista en su declaración. Increíble, increíble. Bueno, y luego de todo esto, Boric se encuentra ya en el G20, en Brasil. En las reuniones multilaterales, como dicen ellos, como sabrán ustedes, estos canallas globalistas, vamos a ver las declaraciones del canciller Van Cleveren y doña vocera de gobierno Camila Vallejo. Vamos a ver el video, señor director. Bueno, ya estamos acá en el G20 en Brasil, una cumbre importantísima que reúne 20 países de todo el mundo y además invitados como Chile. Por eso estamos con el canciller Van Cleveren a minutos de partir las principales plenarias. Queremos contarle de 3 elementos fundamentales, porque ¿de qué se va a tratar esta cumbre? Principalmente uno, del combate al hambre y la pobreza, que va a ser el primer panel de intervenciones donde nuestro presidente va a intervenir. Luego sobre cómo referirnos y cómo fortalecer la democracia en torno al tema de gobernanza. Y en tercer lugar, el combate a la crisis climática, donde además desde el Ministerio y Secretaría General de Gobierno vamos a participar de la iniciativa global sobre integridad informativa para enfrentar la crisis climática, porque el fenómeno de la desinformación también afecta a las herramientas con las que cuentan los países para enfrentar este gran problema, ¿no?, que es la crisis climática a nivel global. Canciller, más detalles sobre este importante encuentro. Bueno, efectivamente, esta es un evento muy relevante, parte de la Liga Mayor en lo que es la política exterior y las relaciones internacionales de Chile. Hemos sido invitados a participar. Vamos a tener además, el presidente se va a reunir
en bilaterales con el presidente de Sudáfrica, con el primer ministro de la India y también con el primer ministro de Gran Bretaña. Y la verdad es que Chile está muy presente en esta reunión, tal como lo estuvo en la cumbre anterior en APEC, que nosotros venimos llegando desde Lima. Y la verdad es que son dos eventos de la mayor importancia y que de alguna manera también representan lo que es nuestra política exterior y lo que es también el interés que hay en escuchar al presidente Gabriel Boric. Ah, claro, los perlas ahí en las ligas mayores, ¿no? Con todo esto que está pasando en nuestro país, los perlas ya con este tremendo upgrade de estamos en las ligas mayores. Yo no sé cómo no les da vergüenza, la verdad. ¿Para qué de más está decir que Van Clever es de los peores cancilleres que hemos tenido? Y para que vean ustedes también lo preocupante de los ejes de esta reunión multilateral, que son evidentemente para avanzar en la agenda globalitarista. Destaca Boric, además en su discurso, que en estos últimos 30 años se ha disminuido la pobreza en nuestro país. Miren el nivel de hipocresía. Esto, obviamente, lo están replicando los periodistas como loro. Después de que replicaron el mantra, no eran 30 pesos, eran 30 años. Estoy hablando de los Frente Amplistas y compañía. Más los periodistas, no eran 30 pesos, eran 30 años, decían. Y ahora resulta que son justo los 30 años en que disminuyó la pobreza en nuestro país. ¿Se dan cuenta del nivel de hipocresía de los medios de comunicación? Fíjense que ha subido la cuenta de la luz a niveles absurdos, un 60% por lo menos. Ha subido evidentemente el pasaje de la micro, la inflación, la canasta básica y todo lo demás, y resulta que no pasó nada, no ha pasado absolutamente nada. Yo no veo a nadie quemando las calles, no veo a nadie protestando de los abusos. Tenemos casos de corrupción muchísimo más graves que los de aquel entonces, que eran ya graves. Nadie puede estar en desacuerdo con eso. Pero los casos de corrupción que hoy que estamos viendo hoy son infinitamente superiores. Imagínense al subsecretario de Interior acusado, demandado, por violación sexual, abuso. Imagínense usted. Pero esto como que no importa. Yo no he visto a ni una feminista haciendo alguna performance afuera de la formalización de Monsalve. Ni en La Moneda, ni en ninguna parte. ¿Ustedes han visto a una feminista? Yo las veo en silencio. ¿Se dan cuenta de cómo todo esto es un plan de manipulación mediática? Ahora resulta que fueron los últimos 30 años. Le vamos a decir a los periodistas que dejen de repetir esto como un mantra, por favor. Y que no fueron los últimos 30 años los que terminaron con la pobreza en nuestro país. Fue el gobierno militar. Desde ahí se empezó a levantar este país. Desde ahí se empezó a terminar con los niveles de pobreza que tuvimos gracias a Salvador Allende y gobiernos anteriores. Porque se garantizó la propiedad privada, porque se ordenó el país, porque se respetaron los derechos fundamentales de la ciudadanía. Se pusieron reglas claras en nuestro país, mientras todos los otros países del tipo Cuba, Venezuela, estaban viviendo estas revoluciones castrochavistas, ¿no? En cambio en Chile teníamos un país que se estaba volviendo serio y estable. Se empezó a ahorrar, se empezó a invertir. Por eso se terminó la pobreza en nuestro país. Señores periodistas, no les sigan el cuento a Gabriel Boric. No fueron los últimos 30 años. Es más, luego del retorno a la democracia, como dicen ellos, se fueron destruyendo y fue disminuyendo el crecimiento económico. Hasta ya la reforma tributaria de Bachelet, que fue como el colmo de los colmos, ¿no? Destruyeron nuestra economía. En la pantalla ustedes están viendo las imágenes del encuentro y por favor, no caigan en las cuchufletas de los medios de comunicación. Ahora vamos a ver cómo Gabriel Boric se ríe de los chilenos. Señor director, siguiente video. Hemos hablado aquí de combatir la emergencia climática, de mitigar sus efectos, de adaptarnos a esta nueva realidad, que es quizás el desafío más importante que tenemos como generación. Y nadie está exento de esto. En Chile lo hemos vivido desgarradoramente, con incendios que incluso han afectado nuestras ciudades. Bueno, los incendios en Chile que hasta llegan a nuestras ciudades, ¿no? Son culpa del cambio climático. Él está hablando del mega atentado incendiario que sufrió los villamarinos y en Quilpué también este verano, el 2 de febrero. De eso está hablando, a eso se refiere. Y esto es culpa del cambio climático. Hay 3 personas ya siendo investigadas. 3 formalizados en realidad. Todos pertenecen a distintas instituciones. A bomberos, a la CONAF, pero
es mucho más fácil echarle la culpa al cambio climático, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo ellos van solamente a sustentar su discurso, a mentir para justificar toda su cultura woke? ¿Y a qué más van? A dejar documentación de que el cambio climático sí existe. Miren, les voy a leer el post de X de Boric, que resume un poco todo lo que fue su discurso en esta instancia. Está en pantalla, ustedes lo están viendo, pero además se los voy a leer. Hoy participamos en la primera sesión de la cumbre del G20, inclusión social y la lucha en contra del hambre y la pobreza. Tétrico, ¿no? Tétrico. En la que desde nuestro país hicimos un llamado a enfrentar colectivamente desafíos como la desigualdad, la migración y la seguridad alimentaria en todo el mundo. ¿Ven cómo son solo conceptos de la Agenda 2030, de los ODS, que hoy día van un paso más allá y estamos hablando ya de la Agenda 2045? Como país invitado a este espacio de diálogo, aprovechamos la oportunidad de reconocer la importancia que tienen las políticas públicas y de protección social en nuestro país. Desde el retorno a la democracia, hemos disminuido la pobreza de un 40 a un 6,5%. Ojo, antes del estallido delictual del golpe de Estado que sufrimos, los parámetros de pobreza eran menores en nuestro país. Ahora la pobreza va aumentando, pero esto Gabriel Boric no lo dice, ¿no? Gracias al desarrollo de una economía inclusiva y de políticas públicas con perspectiva social y de género, como lo son Chile Crece Contigo o nuestro Sistema Nacional de Cuidados. Esto es algo nuevo, no es algo que venga realmente aportando a nuestro país. También hablamos de migración, un desafío urgente para América y el mundo, que debemos enfrentar unidos si tenemos una real intención de disminuir la pobreza en todas sus dimensiones. Lo mismo ocurre con el conflicto de la Franja en Gaza. No dudamos en reiterar nuestra posición. Millones están sufriendo las consecuencias de la guerra, como lo es la grave crisis humanitaria que se vive por estos días y que conmueve profundamente, y que nos conmueve profundamente. Nuestros estados pueden y deben hacer mucho más en esta lucha contra el hambre y la pobreza. No me cabe ninguna duda que unidos y comprometidos seriamente podemos lograr avanzar hacia un mundo menos desigual y más justo. Menos desigual y más justo. Estamos hablando de redistribución de recursos, de empobrecimiento de las naciones, o que ustedes acá me van a explicar, me van a decir que en alguna palabra, alguna frase, alguna oración, no sé, Gabriel Boric habló de generar más riqueza. No, porque no les interesa terminar con la pobreza. Lo que quieren es generar más pobreza, que es distinto. Pero vamos a ser todos más iguales. La redistribución de los recursos. Díganme ustedes, ¿en dónde está la palabra generar riqueza? O generar recursos, no sé. No existe porque no les interesa generar riqueza. No les interesa. Lo único que quieren es redistribuir los recursos, pero no los de ellos, los de nosotros. A mí me parece tétrico lo que estamos leyendo. Bueno, y no todos son malas noticias. Tenemos buenas noticias para Chile. Donald Trump, que está muy activo ya, trabajando antes de estar formalmente en su cargo, la verdad es que ya con esto podemos ver que era urgente que Donald Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos. Y luego de lo que acabamos de ver hace un par de días, de lo que hizo y dijo Joe Biden, de que autoriza a Ucrania a lanzar misiles de alto poder destructivo de origen norteamericano, y que la respuesta del presidente ruso a esto es que si Ucrania lanza misiles a su territorio, que si cruzan su frontera, él va a responder con armas nucleares. O sea, ese es el contexto internacional que está generando hoy día demócratas, toda la administración de Joe Biden en este momento, antes de que Donald Trump llegue a la presidencia, formalmente en el fondo, ya ganó las elecciones, sí. Se entiende, ¿no? Estamos a punto de una tercera guerra mundial, nuclear. Entonces, claro, uno ve a los progres en redes sociales, sobre todo, y a la prensa, y a todos los feministas y todos estos seres deconstruidos, ¿no? Con ataques histéricos por redes sociales, porque ganó Donald Trump, ¿no? Y van a perder sus derechos, no sé cuáles. Y resulta que Donald Trump es el único que le está poniendo paño frío a todo esto que está generando la administración de Biden. ¿Se entiende o no porque ganó Donald Trump? ¿Se entiende? Porque él habló este tema estando en campaña. Reitero,
es el único que le está poniendo paños fríos a la Tercera Guerra Mundial. Sí, el de ultraderecha, el extremo conservador, el patriarcal, machista, misógino, homofóbico y todos los ódicos. Él, el malvado y perverso Donald Trump, estaba intentando poner paños fríos a una Tercera Guerra Mundial. Miren qué malvado ser humano. Claro, es que sí, anunció que va a sacar a los inmigrantes ilegales con las Fuerzas Armadas. Perfecto, qué envidia, ojalá acá en Chile hicieran exactamente lo mismo, con todos los problemas que esto implica, ¿no? Los problemas que implican los inmigrantes ilegales, que se pasean como Pedro por su casa por la frontera, cometen crímenes y no le importa a nadie. En Chile hay que hacer exactamente lo mismo. Sí, anunció Donald Trump un aumento en las tasas arancelarias a México, sí, si es que no regula y ordena sus fronteras. Está perfecto. Les dijo que si no ordenaban sus fronteras y dejaban de mandarle a Estados Unidos crimen organizado, narcotráfico, inmigración ilegal, descontrolada, bueno, los iban a dar un castigo económico. Fantástico. A los chinos también quiere subirle las tasas arancelarias. Pareciese que va a haber una guerra económica entre ambos. Ojo, en Perú hay un puerto chino, un puerto nuevo, y Trump anuncia que todo lo que llegue a este puerto tendrá una tasa arancelaria superior. Sin embargo, lo que llegue al puerto de Chile tendrá tasas arancelarias más bajas, por lo que inversionistas estadounidenses están evaluando invertir en nuestro puerto, en Valparaíso. Uy, claro, pero estaban ahí todos los economistas progresistas nacionales diciendo que lo mejor que le podía pasar a Chile era Kamala Harris. ¿Se dan cuenta de la hipocresía de los medios de comunicación, de la hipocresía del progresismo? Esperemos que hagan bien estas negociaciones, porque ya comenzaron. Y que el gobierno de Boric esté a la altura de todo esto. Y que el siguiente gobierno también esté a la altura de estas negociaciones. Ahora, ojo, Gabriel Boric, ahora en la PEC, que fue en Perú, invitó incansables veces al presidente chino Xi Jinping a nuestro país. Entonces yo no sé a qué está jugando la verdad Gabriel Boric. A dárselas de neutral, como de tener un canon moral superior a estas potencias, ¿no? ¿Qué poder de negociación puede llegar a tener además Boric? Estamos hablando, reitero, de uno de los gobiernos más corruptos de nuestra historia, cuando habíamos visto a un subsecretario acusado de violación, que pareciese todo hace indicar que esta acusación es cierta. Aunque tengamos en nuestro país, debamos respetar el principio de presunción de inocencia. Pero que el subsecretario haya usado, y esto lo digo en cada programa porque es gravísimo, a la PDI para sus propios fines personales, ahora se está hablando que la usó para poder elaborar una coartada. Esto es sí o sí obstrucción a la justicia, si es que es así, ¿no? Gravísimo, gravísimo. No es, y esto entiéndanlo bien, y por favor a la oposición, deje de decirlo, no es un gobierno de inoperantes, no lo son. No son inoperantes, no son alumnos en prácticas, no son malos gestionando, no. Evidentemente no son los mejores para gestionar, ¿no? Pero todo esto es parte del plan progresista de construir, terminar con la institucionalidad, el pan y circo para el pueblo y todo lo demás. A ver, ¿ustedes creen que es casualidad que Fernández era de los mismos que Monsalve? También acusado de maltrato a su mujer y todo lo demás. Son gente con serios problemas, ¿no? Bueno, el canal de los chilenos hizo un reportaje en relación a las contribuciones. Y ojo, no diciendo que las contribuciones, los impuestos son un abuso, sino que las contribuciones son un poquito injustas, parece. Eso fue un poco el tono del reportaje. ¿Y ustedes creen que el canal de todos los chilenos, que está en la quiebra, por lo demás financiado por los operarios políticos, gracias a nuestros impuestos, ¿no? ¿Ustedes creen que este canal se volvió libertario? ¿Tiene una línea editorial libertaria? No. Entonces, mientras yo estaba oyendo este reportaje, porque me llamó la atención, ¿no? Dije, guau, a ver qué es esto. Entonces empiezo a escuchar a un experto. Vamos a ver lo que dijo el experto, señor director. Es que el que quiera pueda no pagar sus contribuciones, o sea, pasado cierta edad, ¿no? Pero que esa contribución figure como deuda para cuando el involucrado lo venda o cuando muera y sus herederos lo reciban. Entonces esta es una solución que no castiga al fisco. El fisco sigue recibiéndolo postergado, pero con interés. Ah, claro.
no pagar las contribuciones sería un castigo al fisco. Miren ustedes el nivel. Por lo tanto, no es que haya que terminar con las contribuciones. Lo que pasa es que, claro, no le vamos a rematar la casa a los viejitos, a los adultos mayores, pero los vamos a dejar endeudados. Y cuando quieran vender la casa, o cuando logren venderla o se mueran, ahí les vamos a cobrar. Pero no se puede castigar al Estado. No se le puede dejar de pagar al Estado. No vaya a perder el fisco un peso. ¿Se dan cuenta de la mentalidad de esta clase política, de la mentalidad ladrona y ni se arruga para decirlo en la tele? Le da lo mismo que lo vea todo Chile diciendo esto. Perdón, es que para mí esto es un robo. El pago, no le van a quitar la casa a los viejitos, pero el pago viene después y con intereses. Fíjense ustedes por lo demás. Miren, véanlo desde la siguiente perspectiva. Nuestro sueldo, nuestra propiedad. O sea, cada chileno, cada persona se saca la mugre para tener un sueldo. Es el fruto de nuestro esfuerzo, ¿no? Porque trabajamos para ganarlo, no es que venga aquí gratuito. Luego llega el Estado y te quita una tajada, un pedazo bien grande de ese esfuerzo. Por nuestro propio bien, ojo. Para pagar una excelente salud pública, para eso es el impuesto. No, la lista de espera son un detalle. Para pagar una excelente educación para nuestros hijos, no vayan a pensar que los colegios emblemáticos están destruidos. No. Para pagar entonces una excelente calidad de calles, vía pública. Para pagar una clase política intachable. No es que tengamos una clase política ladrona, corrupta. No. Bueno, para eso nos piden plata desde el Estado. Luego, si quieres comprar cualquier cosa hay que pagar, pero si quieres comprar una casa hay que pagar impuestos. Gracias, Michelle Bachelet. Ahora, si tú quieres comprar esa casa con un crédito hipotecario, ese crédito hipotecario también tiene impuestos, ¿sí? Y luego, cuando la casa ya está en tus manos, obviamente dependiendo de la casa, pero prácticamente cualquier casa, pero cuando la casa ya está en tus manos, te esforzaste por tener una bonita casa, resulta que hay que pagar más impuestos. Y este impuesto se llama contribuciones. Miren qué lindo y elegante nombre, contribución, como que uno contribuye a qué, no sé, todavía no entiendo. Y si los viejos ya no tienen plata para pagar las contribuciones, señores que han trabajado o señoras que han trabajado toda su vida, el Estado no les da permiso para tener casa, entonces tienen que venderla. ¿Se dan cuenta? Pero no se puede castigar al fisco. Sinvergüenzas. Eso es lo que son. Sinvergüenzas. Y luego, curiosamente, aparece también Mario Marcel en el reportaje, ¿no? ¿Casualidad? Evidentemente que no, pues. Vamos a ver el video. Consultamos con el Ministerio de Hacienda. Dicen estar conscientes de esta realidad y adelantan estar preparando una potencial solución. Lo que nosotros hemos estado trabajando es un esquema que pensamos incluirlo en el proyecto de reforma de impuesto a la renta, que permita que por sobre estos límites de avalúo los adultos mayores no paguen más allá del 10% de sus ingresos como contribuciones. Es aquí la madre del cordero, pues. Como eliminar o hacer algo en relación a las contribuciones es evidentemente algo de alta valoración ciudadana, lo está usando el señor Mario Marcel para blanquear su nueva reforma tributaria. Su proyecto de impuesto a la renta. Eso está haciendo Mario Marcel, esto está haciendo la casta política. Y para eso, evidentemente, tienen que convencer a la ciudadanía, porque pueden bajar algunos puntos en aprobación presidencial o del gobierno, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo realmente no les importa el bienestar de la ciudadanía? Es impresionante. Bueno, viene nueva reforma tributaria para el próximo año, como ustedes pueden ver. Queridos telepensantes, con esto vamos a ir cerrando. Les traje un video para cerrar el programa. Ustedes saben que siempre les traje un video, pero este video en particular es importante porque es una señora que vive en Estados Unidos, pero es china, ¿ok? Ella vivió en China, o sea, es de origen chino, ¿no? ¿Y por qué es importante este video? Porque ella habla de su derecho a la legítima defensa, de la segunda enmienda y de lo importante que es que la ciudadanía no esté desarmada frente al poder político. Eso explica este video. Y esto es algo que está pasando en nuestro país, pero está pasando colados, telepensantes, quienes están levantando esta bandera de batalla. Bueno, la Asociación Chilena del Rifle. Ustedes pueden ver todas las publicaciones que han hecho en las redes sociales. Pero mientras nos tienen distraídos con este pan y circo, Boric en el G20, rimbombante, Manuel Monsalve, sí, súper grave, pero no es lo más grave.
Entonces, mientras nos tienen entretenidos con todos estos temas, bueno, en Chile están pasando realmente cosas que son preocupantes. Por eso, telepensantes, suscríbanse a nuestro canal, pongan un like y compartan estos contenidos. Es muy importante que se viralice esta información, que sea cada vez más grande la comunidad de telepensantes. Vean la columna de la Vane ayer, muy buena, muy interesante, se las voy a dejar pinchadas al final de este programa. Y militen en el Partido Nacional Libertario. Es fundamental que podamos tener una ala política para poder dar esta batalla cultural desde las instituciones. Con esto me despido. Soy la Claudia Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Hi, my name is Lily Tang Williams. Welcome to my Live Free or Die state. Actually, I am a Chinese immigrant who survived communism. And under Mao, 40 million people were starving to death after he sold communism to them. And 20 million people died, murdered during his Cultural Revolution. So my question to you, David, is that can you guarantee me, a gun owner tonight, our government in the U.S., in D.C., will never become a tyrannical government? Can you guarantee that to me? There's no way I can ever guarantee that any government will not be tyrannical. Well, then the debate on gun control is over because I will never give up my guns. Never. And you should go to China to see how gun control works for dictatorship of